¿cómo están? Después de haber empezado las primeras clases a pensar lo que es un proyecto, a empezar a proyectar de qué se va a tratar la materia, después de que nos empezáramos a hacer preguntas y decidido cuál podía ser un proyecto posible, eh, vamos a empezar a avanzar sobre algunas cuestiones. Primero que nada, eh, algunas cuestiones que surgieron en el tipo de respuestas que dieron. Primero, cuando uno arranca un proyecto no es la intención que ya tengamos respuestas. Muchas veces sí, muchas veces no tenemos ninguna respuesta, pero tenemos que tener buenas preguntas. En esto yo siempre señalo que lo primero para que un proyecto al llevarlo a la realidad funcione es que tiene que existir un know-how, un saber cómo hacer una determinada actividad. En realidad, yo hablo de dos know-how. Hay uno que tiene que ver con la actividad en sí. Si yo, por ejemplo, voy a hacer pizzas, tengo que saber de masa, de pizza y mucho de que el proyecto funcione va a depender de que yo conozca la actividad bien. Pero una segunda cuestión es el know-how en cuanto a las cuestiones administrativas, de costo, de cómo llevar adelante un emprendimiento, no solamente cómo amasar. Entonces, son dos tipos de cuestiones que tengo que resolver durante mis primeras preguntas. Entonces, en este sentido van a funcionar los estudios que uno hace para pensar el proyecto. Si bien ya lo estuvimos leyendo, ahora vamos a tratar de darle un poquito de forma. Yo cuando veía las preguntas, digo, a veces se confundían algunas preguntas que son secundarias o que van a ocurrir después del que el proyecto arranque, con otras preguntas que tienen más que ver con la realidad concreta del arranque. O sea, ¿qué tengo que saber sí o sí antes de arrancar el proyecto? Entonces vamos a arrancar por eso. Cuando nos hagamos preguntas, estuve viendo ahí en los trabajos que por ahí desarrollamos una serie de preguntas y no las rankeamos, no hicimos cuál es más importante y cuál no, son desordenadas, entonces no me ayuda a darme una idea clara de a qué quiero llegar. Entonces para ayudarme a eso, yo lo primero que les recomiendo es pensar qué tipo de cuestión quiero resolver, qué estudio es el que estoy haciendo. Entonces, en ese sentido, clasificar el tipo de preguntas. Yo tengo preguntas, por ejemplo, que tienen que ver con el estudio de mercado, en esas cuestiones que tengo que resolver. El tamaño de la oferta, el tipo de oferta, el tamaño de la demanda, el tipo de demanda, o sea, cuáles son los otros oferentes que va a haber, que pueden ser mi competencia o colaboradores, y cuáles son los clientes que voy a tener. También qué cantidad va a ser eso, si voy a poder cubrir con la oferta que yo hago o con la demanda que hay, la necesidad de oferta que yo tengo para que me funcione el proyecto. Eh, Después qué tipo de producto, características de ese producto, qué tipos de proveedores hay. Entonces tengo ese tipo de preguntas me van llevando a entender el mercado. Después tengo un estudio técnico. El estudio técnico yo siempre digo que es el que me ayuda a entender un poco la inversión. Porque el estudio técnico tiene que ver con cómo combino los tres grandes factores que hay en la producción. Capital, trabajo y materias primas. ¿Cómo los combino? De eso se trata el estudio técnico principalmente. Voy a usar mucha inversión. Entonces, por ejemplo, pongo una fumigadora y voy a comprar una camioneta con la última tecnología de fumigación. O voy a poner tres mochilitas y voy a hacer la fumigación con muchas personas trabajando con las mochilitas. Entonces fíjense que estoy tomando dos resoluciones técnicas distintas. La primera estoy haciendo mucho capital, mucha inversión inicial, y probablemente después poco pago en mano de obra en lo corriente. Y en la otra estoy haciendo al revés. Estoy haciendo mucha mano de obra, muchas personas con la mochilita, yendo a fumigar, muchos fumigadores, y poca inversión inicial porque uso mochilita en vez de una gran camioneta. Digo, esto tiene mucho que ver con el estudio técnico.
La siguiente cuestión es el estudio legal. Digo, ¿es viable mi proyecto en el lugar que estoy enmarcado? Quiero poner un taller mecánico y conseguir un local en el centro. No, no puedo. No, porque es lugar residencial y el taller mecánico está prohibido. Bueno, las cuestiones legales me ayudan a entender eso, a ver si estoy pensando bien el lugar, si un lugar con el que cuento es en el que puedo hacer el proyecto que quiero. También qué tipo de forma jurídica tengo que tomar. ¿Puedo hacer una cooperativa? ¿Puedo hacer una sociedad anónima? ¿Puedo hacer una sociedad de responsabilidad limitada? Eh, Todas esas cuestiones, una pequeña pyme, voy a unirme con otro socio, todas esas cuestiones también tienen que ver con lo legal. Y me ayuda a definir también un poco las cuestiones de que hacen viable mi proyecto. Después tengo un estudio financiero. El estudio financiero generalmente arranca y termina todo mi proyecto. ¿Por qué? Porque en el estudio financiero tengo que haber definido los costos, que ya lo estuvimos viendo. Un poco me lo da el estudio técnico, pero a partir de ahí tengo que ver cuáles son los costos hundidos de inversión, cuáles son los costos variables, cuáles son los costos fijos. Después tengo que poder ordenar mis ingresos. O sea, qué tipo de productos voy a vender realmente, cuántas cantidades distintas, cuántas variedades, a qué precios y qué posibilidades hay de que eso cubra los costos que tengo. Entonces, una vez que tengo ordenado ingresos, costos, paso a ver qué rentabilidad me dejó. Esto va a definir un poco el análisis de financiero, pero para llegar a eso tengo que haberme hecho buenas preguntas en cada uno de los análisis. Entonces, en el análisis de mercado, las preguntas van a tener que ver con a quiénes, qué tipo de clientes hay, qué tipo de proveedores hay, qué competencia hay. En el estudio técnico, las preguntas van a tener que ver con el lugar, con el tipo de producciones posibles, alternativa de producción, con los costos que puedo enfrentar de entrada o si los voy a tratar de distribuir a lo largo de la vida del proyecto. En el estudio legal va a ser principalmente las leyes, justamente, y ordenanzas que me permiten que mi proyecto sea viable o no en determinadas circunstancias y lugar. Y el estudio financiero va a tener que ver justamente con ordenar los datos de costos e ingresos y a partir de eso poder determinar si me conviene en términos de ganancia generar este proyecto o no generar este proyecto.